Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y la partida que os traigo hoy es recién terminada, es en el campeonato de Rusia, en el que en la gran final se estaba jugando por un lado Jan Nepomniachtchi, que había hecho tablas en su última partida de una manera muy rápida. Por lo tanto, estaba esperando ver el resultado de Sergei Karyakin, que es la partida que os traigo. Karyakin jugaba con negras, necesitaba hacer tablas para irse a los desempates contra Nepomniachtchi y por otro lado jugaba contra Danil Dubov, que iba con blancas. Por lo tanto, las tablas le valían para estos desempates. Y por otro lado, comentar que es una partida muy interesante, ya que en la apertura hay una nueva novedad teórica, saltándose de la teoría, y también hay unas jugadas de fantasía, ¿no? Por lo tanto, primero os traigo una imagen. Y ahora sí, vamos con la partida con blancas. Danil Dubov, que sale con E4, E5, caballo F3, caballo C6 por parte de Karyakin, y tras alfil C4, alfil C5, entramos en la apertura italiana en el gioco piano. Posteriormente se juega C3, aunque aquí lógicamente hay muchas posibilidades. Una de ellas es jugar el gambito Evans con B4, que aquí las negras pueden retirarse con el alfil o bien capturarlo aceptando dicho gambito bien de caballo o incluso de alfil, y aquí las blancas pues pueden continuar con un enroque en corto, jugar un C3, también un alfil B2 y pues la partida continuaría, ¿no? No obstante, volviendo a lo que jugaron Danil Dubov en este caso, fue C3, posteriormente caballo F6, D4, E por D4, y hasta aquí todo normal. Se ha jugado en un montón de ocasiones, ¿no? Pero por su parte, Danil Dubov se trajo una nueva línea, o al menos es una línea que no se ha jugado prácticamente apenas en la élite y que no hemos visto al menos últimamente, y fue B4. Por eso de ahí os mencionaba antes este gambito Evans, que por supuesto esta jugada no se trata de ningún gambito, ya que este peón de B4 nunca se puede aceptar, ya que está soportado por el peón de C3, pero no obstante, bueno, pues de alguna manera este movimiento emula a ese gambito Evans. Por lo tanto, se podría llamar ataque Evans o, ¿por qué no, ataque Dubov? Aunque eso se lo dejamos para los expertos. Y tras la partida, o continuando con el juego de la partida, Karyakin jugó alfil B6. Por su parte, Dubov jugó E5, tocando al caballo de F6, y este se movió a E4. Alfil D5, tocando a dicho caballo, y tras la captura en C3 y tocando a la dama a su vez, como vemos, posteriormente las blancas jugaron caballo por C3 y D por C3. Además de esta salida tan temprana de la teoría, esta partida recuerda a estos románticos del siglo XIX, como vamos a ver a continuación, ¿no? Ya que solo para ellos lo importante era el ataque y no se defendía prácticamente apenas, o no era tan bien considerado hacer defensa, y tampoco preocuparse de posibles amenazas que podrían tener con este peón pasado, por ejemplo, ¿no? Y no hacerle caso. Por lo tanto, aquí Dubov jugó alfil G5, una jugada de ataque total en la que la dama prácticamente pues no tiene movimiento, y única prácticamente puede ser este caballo E7, que es lo que pasa en la partida, ya que si en caso de jugarse F6, o bien las blancas podrían retirarse alfil H4 manteniendo la presión sobre la dama, vemos que este alfil tampoco puede permitir el enroque negro, o bien se podría seguir con una línea de, tras captura de peones, retirarse nuevamente, pero las negras sufrirían mucho, ya que tras un enroque también por parte de las blancas, pues bueno, estarían con la torre tocando en una columna abierta al rey y con muchísimo dolor, ¿no? Por lo tanto, aquí Karyakin jugó caballo E7, y aunque el caballo está clavado, está tocando al alfil de D5, ¿no? Aunque de momento Dubov no lo quita, ya que no corre peligro. La partida continuó con enroque en corto,
H6 tocando el alfil, que decide mantenerse en la misma diagonal, siguiendo con la presión que comentamos. Enroque corto por parte de las negras, no solo para poner en seguridad al rey, sino para permitir que esta dama pueda venir a E8 y salga de la clavada, pero Dubov jugó torre E1, ya que de alguna manera está ya controlando la columna semiabierta, y si este peón, bueno, pues hace alguna captura, pues esta dama que posteriormente se mueve a E8 podría estar otra vez en problemas, ¿no? Alfil B3 por parte de Dubov, ya que se quita de este ataque que ahora sí que podría haberse efectuado, ya que no está clavada la dama al moverse a E8, y tras esta jugada juega A5 Karyakin. La idea es poner el peón en A4 y atacar a este alfil, que si por un lado el alfil de casillas negras está haciendo bastante daño en esta diagonal, también este alfil está siendo bastante molesto al rey. Por otro lado, en caso de que las blancas pues capturasen, la partida podría continuar. Y aquí viene una de las jugadas de fantasía que os comentaba, una jugada muy bonita que hace Dubov, y es alfil F6. Posteriormente las negras jugaron A4 y vamos a ver, volviendo a la posición de antes, este alfil F6, que no se puede capturar el alfil, ya que si G por F6 vendría E por F6 con ataque sobre el caballo, y los módulos ya dan partida ganada o de mucha ventaja para las blancas. Por lo tanto, no se pudo aceptar este sacrificio que quería hacer Dubov, y tras este alfil F6 A4 tocando el alfil, Dubov lo retira a C4, manteniendo el alfil en la misma diagonal en la que está el rey, y aquí vino caballo G6 por parte de las negras, activando un poquito el caballo, que también podría haberse movido en según qué líneas a F5. Las blancas, por su parte, mueven dama D3, activando y metiendo en el juego una nueva pieza, en este caso la dama, y posteriormente se juega D5 por parte de las negras. Podríamos haber pensado aquí, ¿por qué no capturar ahora este alfil que está aquí en F6? Y lo que hubiese pasado tras G por F6, ahora no se captura de peón para hacer una descubierta de la torre sobre la dama, sino que vendría una jugada más poderosa que conduce al mate. Dama por G6, jaque, este peón está clavado por la acción del alfil, el rey única se tiene que retirar a H8, y tras dama por H6, rey G8, y ahora viene esta descubierta capturando un peón y también dando mate en la próxima jugada. Por lo tanto, con muchísimas dificultades Karyakin en su última partida, y tras esta jugada hizo D5. Aquí Karyakin, sabedor de que se podría comer al paso y hacer una descubierta nuevamente sobre su dama, pero la idea de este D5, esto es lo que pasó en la partida, se capturó al paso, es poder sacar este alfil y ponerle en juego, y de alguna manera intentar sostener la posición con este E6. Bien, pues hasta ahora, si este alfil F6, al menos para mí, me ha resultado muy romántico, muy bonito, siguiendo con la línea de estos jugadores del siglo XIX, si queréis pausar el vídeo, darle una vuelta y a ver si adivináis la jugada que viene a continuación. Es una jugada que no tiene palabras. Para mí es una de las más bonitas que he visto hasta ahora. Y bien, la jugada es dama por G6. Una jugada preciosa que es un sacrificio de dama sobre caballo y que se ha de capturar, ya que, como vemos, si no se captura a la siguiente es mate en G7, y por lo tanto se ha de capturar de peón. El problema ahora para las negras es este punto que está atacado por alfil y torre. Por lo tanto, tras este sacrificio obligado a aceptar, las blancas jugaron torre por E6. Atacando a la dama, lógicamente aquí la dama no se puede retirar a D7, ya que vendría una descubierta ganando la dama y posteriormente la partida, y aquí Sergei Karyakin jugó prácticamente la única que tenía para no perder la dama, ¿no? Y es dama F7. Aquí podríamos pensar que las blancas simplemente
poniendo la torre en E4, controlan al alfil y la dama negra está obligada a capturar el alfil, ya que hay un doble o una continuación, ¿no?, sobre dama y alfil con el alfil, pero en caso de retirarse, las negras tendrían esta solución, ¿no?, o esta posibilidad, y es G por F6. Aquí, cuando las blancas capturan la dama, se recaptura de torre, y si vemos la posición ahora, pues aunque cuentan además de que cuentan con un peón de más, perdón, las negras están mucho mejor. Cuentan con alfil contra caballo y todas las líneas dan ventaja de 2 puntos a favor de las negras, ¿no? Por lo tanto, esta torre no se podía de momento mover, y lo que hace Danil Dubov es retirar este alfil, que además, por cierto, llevaba ya 3 o 4 jugadas atacado por uno de los peones y que nunca pudo ser capturado, y se retira a C3 capturando este peón que estaba aquí, por cierto, olvidado desde hace, bueno, pues desde el principio de la partida prácticamente. Por lo tanto, bueno, pues la situación es que hay que hacer algo con el rey. Sergei Karyakin lo retira a H8 y posteriormente viene este torre E4. Se retira con la torre defendiendo el alfil para así meter presión a la dama. La dama negra vino a F5 y es entonces cuando Danil Dubov jugó torre E7, metiendo mucha presión ya sobre este punto, como podemos ver, no solo con el alfil, sino como ahora con la torre, y además a mayores este alfil que también está muy bien situado, ¿no? Por lo tanto, además esta torre acompaña en según qué momento, en cuanto se capture D por C7, pues puede estar protegiendo a la torre del ataque del alfil de B6. Por lo tanto, una partida muy controlada por Dubov, y aquí las negras jugaron torre G8, alfil por G8, torre por G8, y como vemos esta torre además está prácticamente, bueno, pues atada, ¿no?, a esta fila, ya que tiene que controlar este punto o esta fila en caso de que las blancas se decidan por capturar o por avanzar el peón que tienen adelantado en D6. Posteriormente se juega D por C7, dama C2, por algo tenía que hacer Karyakin, y la verdad que aquí en caso de que este alfil que está sin defender se mueva, pues está haciendo un doble al punto de C7 junto con el alfil. No obstante, Danil Dubov simplemente movió el alfil a E5 y defendió con alfil y torre dicho punto. Posteriormente en la partida se jugó alfil por F2, ganando así un peón Karyakin, obligando al rey a irse a H1, y tras retroceder con el alfil nuevamente a B6, aquí Dubov jugó H3, una jugada para evitar mates en la primera fila y poder dar un escape al rey, ¿no? Rey H7 por parte de Sergei Karyakin, que como hemos visto se está quitando de la clavada, ¿no?, de esta diagonal por parte del alfil, pero como vemos esta torre todavía le está bueno, pues amenazando, ¿no? De todas formas, la idea aquí de Karyakin es poder mover este peón, adelantarlo para dar un escape al rey, ¿no? Posteriormente se jugó torre E1, metiendo así Danil Dubov la última pieza en el ataque que tenía pendiente, o tenía de un modo muy pasivo, en A1, pero como vemos se está dejando la dama, el peón en A2 por parte de la dama, ¿no? Vamos a ver si captura, o si hubiesen capturado las negras, ¿qué hubiese pasado? Tras esta captura hubiese venido directamente el alfil a capturar en G7 y las negras están perdidas, ya que tras puede haber una descubierta, o viniendo aquí el alfil, una descubierta en la próxima jugada, y en caso de que capturen, las blancas no tienen ni siquiera que capturar, sino directamente entrar y hacer dama, ¿no? Por lo tanto, aquí tras esta torre E1, Karyakin decide jugar A3, avanzando el peón A3, y luego pues a ver si hay posibilidad de capturar este peón para intentar coronar, ¿no? En la partida siguió rey H2 para quitarse de un posible no ya no mate, sino algún jaque en la primera fila.
G5 para abrir este paso al rey, como comentábamos, y caballo D4. Este caballo lo mete en el ataque vía D4, ya que, como vemos, está atacando a la dama en C2 y está tras retirarse a C4, perdón, para atacar en algún momento al peón de B4. Este caballo se mueva a F5 y, como vemos, hay hasta 3 piezas, tanto torre, alfil como caballo, tocando dicho punto, así que prácticamente Karyakin está sin movimientos, o al menos en lo que respecta en esta parte del tablero. La jugada que hizo fue dama por B4, capturando un nuevo peón, y posteriormente en la partida, ya que además esta dama está tocando la torre de E1, que de momento no están conectadas, ya que entre medias está el alfil, y aquí Dubov jugó torre C1, con la idea de poder avanzar este peón y coronar próximamente, ¿no? Posteriormente se jugó rey G6, sacando al rey de alguna manera para evitar un posible mate, y aquí es cuando Dubov ya captura el peón de G7 con la torre por G7. Lógicamente no se puede capturar, ya que vendría dama, y ante la no captura aquí Karyakin decidió capturar el caballo. Posteriormente se capturó la torre en G8 y aquí las negras pues intentaron un par de cosillas más. Primero capturar el peón de C7 con el alfil para evitar una coronación. Se recapturó de alfil dicha pieza y posteriormente dama B2, bueno, pues intentando un último esfuerzo, ¿no? Daniel Dubov jugó torre C5 dando un jaque, y tras colocarse el rey en E4, las blancas jugaron torre de 8 y aquí Karyakin abandonó. Prácticamente las negras están perdidas. Vamos a poner una jugada que, aunque no sea del todo mejor para las negras, dama por A2. Aquí podría venir un jaque con la torre y, tras moverse el rey a F5, mate con la torre en D4. Por lo tanto, un partidón espectacular por parte de Daniil Dubov. Lamentablemente Karyakin perdió, o lo ganó Jan Nepomucek, el campeonato nacional de Rusia de ajedrez. Por lo tanto, enhorabuena para Jan, y esperemos que al próximo año, o cuando se juegue nuevamente este campeonato, Sergei Karyakin lo pueda ganar, que por cierto todavía nunca lo ha ganado. Nos tenemos que quedar con esta novedad teórica en la apertura, este B4 del ataque Dubov, y también con este alfil F6 y dama por G6, bueno, pues recordándonos aquellos tiempos del siglo XIX y de estos jugadores románticos. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros, también activar la campanita, un poquito de todo, y que tengáis un buen día. Estamos en contacto. Chao.